Dios les bendiga, hermanos. Que la gracia, la paz y la misericordia de nuestro Señor sea con cada uno de ustedes. El día de hoy damos gracias al Señor porque nos permite estar nuevamente juntos como un cuerpo en Cristo. Damos gracias al Señor porque hasta el día de hoy nuevas y maravillosas han sido sus misericordias esta mañana. Em, no puedo imaginar un día del resto de mis días fuera de los atrios del Señor, porque es en los atrios del Señor donde encontramos reposo, donde encontramos ese ungüento, donde encontramos la fortaleza para seguir adelante. Hermano, podemos ir a cualquier otro lugar y créeme que momentáneamente será satisfactorio, pero solamente en el Señor encontramos palabras de vida eterna. Y el día de hoy, antes de comenzar, yo te digo que oremos, que le pidamos al Señor, que roguemos delante de su presencia por misericordia, que el día de hoy, hermano, yo no sé cuántas veces has amanecido un día más y estás harto de que tu vida sea ese lastre, el cual, aun cuando tengas gozo en las cosas terrenales, no encuentras ese gozo que es permanente y que a través de cualquier cuestión permanece. Bueno, hermano, hay un solo lugar, el cual a través de los miles de años que han pasado a partir del Evangelio de Jesucristo encontramos esa llenura. No en las cosas terrenales, hermano, en la palabra del Señor. Si hasta el día de hoy la palabra del Señor no es un gozo, un refugio, una fortaleza, un ungüento, una esperanza para tu vida, en esta mañana ruega al Señor. Ruega al Señor para que a través de su palabra, que es viva y eficaz, a través de su palabra que transforma, ha transformado y seguirá transformando vidas, el Señor permita que tu corazón sea quebrantado de esa dureza. Que encuentres el gozo, hermano, que encuentres el gozo en el Señor el resto de los días que te quedan en esta tierra. Y mayormente, cuando el Señor venga a tu encuentro, tengas ese gozo, esa plenitud de gozo eterno. Vamos a orar por la predicación del día de hoy. Amado Señor, grande y maravilloso es tu nombre. Estar este día de hoy aquí delante de tu presencia, mientras la gente clama por milagros, Señor, la misericordia que extiendes con hombres y mujeres como nosotros, eso en verdad es un milagro. Pues aún haciendo a un lado nuestra sociedad, has extendido misericordia a través de tu Hijo amado Jesucristo. Y como seres humanos, probablemente hemos caído en la religiosidad, en una falta de comprensión de lo que tu Hijo es, no solamente para nosotros, sino de lo que tu Hijo es para ti. Hoy en esta mañana, Señor, yo te ruego que reavives el corazón de cada uno de nosotros, para que nos lleves a la comprensión del sentido real de un sacrificio tan hermoso, el cual has gestado por el beneplácito de tu voluntad y no por haber encontrado nada en nosotros. Y lo has hecho, Señor, por amor a nosotros y por amor de ti mismo. Es por eso, Señor, que hoy te ruego que a través de tu palabra tú sigas perfeccionando la obra que ciertamente has comenzado y que seas tú, Señor, quebrantando a través de tu palabra hasta el más empedernido de los corazones. Amado Señor, yo te suplico, yo te ruego, Señor, que tengas misericordia no solamente de tu amada iglesia local, sino que cuál fue tu promesa y cuál fue tu palabra, que tu remanente siga caminando hasta el final de sus días o hasta que tú regreses por ellos.
Que seas tú, Señor, sustentando a tu iglesia universal, recordando que ni aun las puertas del Hades prevalecerán sobre ella. Toma control de mis labios, mi pensamiento y de mi corazón. ¿Sabes, Señor, la intencionalidad del día de hoy? Así es que, Señor, seas tú con nosotros en esta mañana, a través de la presencia y del glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Tal cual como estamos de pie, hermanos, vamos a leer el libro de Primera de Juan, perdón, el libro de Juan, Evangelio según San Juan, y vamos a leer algunos versículos salteados el día de hoy. Evangelio según San Juan, capítulo número 1, y vamos a leer inicialmente del versículo número 1 al versículo número 3, y posteriormente nos iremos hasta el versículo 14, culminaremos en el 18. Dice la palabra de nuestro Señor en esta mañana: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Tomen sus asientos. Antes de comenzar formalmente la exposición, tengo que hacer una confesión delante de ustedes. Y la confesión es que aun cuando hemos leído estos versículos del Evangelio según San Juan, el día de hoy no voy a exponer ni un solo versículo de los que he leído. No quiero que te asustes, porque no es cuál en nuestra iglesia el predicar algo que no sea bíblico. Sin embargo, creo que de acuerdo a los expertos del comportamiento humano, es sabio el no llegar a generar falsas expectativas. Los expertos del comportamiento humano dicen que la frustración, o ese concepto que conocemos como frustración, se hará presente cuando haya falsas expectativas que no se cumplen. Es en este sentido que no quiero crear falsas expectativas antes de comenzar, y dejar claridad nuevamente que aun cuando hemos leído algunos versículos del Evangelio según San Juan, capítulo número 1, el día de hoy exclusivamente no vamos a tocar ni un solo versículo de los que hayamos leído. Por cuanto no quiero que salgas frustrado el día de hoy, esta confesión y esta anticipación es clara desde el principio. Si bien el día de hoy no pretendo exponer ni un solo versículo de los cuales se han leído previamente, sí es mi pretensión, y ese sí es mi pretensión, que el día de hoy salgamos a través de esta introducción con una claridad mucho más profunda de lo que nos espera, no solamente el próximo domingo, sino los domingos subsiguientes. En esta mañana quiero comenzar esta breve introducción, o esta gran introducción, trayendo a colación una experiencia o
una introducción que, valga la redundancia, hace un teólogo llamado Robert Charles Sproul, mejor conocido por muchos de nosotros como R.C. Sproul, en un libro que hemos leído ya varios de nosotros, que se llama Todos somos teólogos. Nosotros recordaremos que debido a que este libro va enfocado hacia incentivar la teología dentro de los creyentes, él comienza con una anécdota personal contándonos y haciéndonos partícipes de que en alguna ocasión él fue invitado a dar una conferencia acerca de teología justamente en una universidad cristiana. Él empieza a narrar al principio del prólogo o introducción de este libro que cuando él llega a esa universidad le ofrecen darle un recorrido por el campus. Y a lo largo de todo ese recorrido hay algo que realmente llama su atención. Mientras la persona que lo llevaba hace este recorrido, R.C. Sproul se da cuenta que hay una puerta y en esa puerta hay un letrero que dice Departamento de Religión. Él hizo una pregunta que probablemente ninguno de nosotros hubiéramos hecho. Y le preguntó al decano si ese departamento se había llamado siempre así. Ninguno de los que estaba alrededor supo dar una respuesta, sino hasta el momento en que llega uno de los profesores con mayor antigüedad de aquella universidad, y él le dijo que en algún momento, él no recuerda cuándo fue, porque hace mucho tiempo que sucedió, ese departamento no se llamaba Departamento de Religión o de Estudios Religiosos, sino el Departamento de Teología. Si él no recuerda el tiempo, mucho menos recuerda los motivos por los cuales sucedió esto así. Es por eso que creo que bajo este entendido es importante en esta mañana dejar y partir sobre un punto muy en específico y dejar claridad que aun cuando bajo nuestro pensamiento sea lo mismo, no es lo mismo religión que teología. Cuando nosotros hablamos acerca de religión, hablamos de aquella ciencia o de aquellas ciencias que se han preocupado por tratar de explicar cómo los seres humanos, desde una postura sociológica o antropológica esencialmente, buscan describir cómo es que esos comportamientos han surgido. Cuando hablamos acerca de religión, hablamos acerca de una ciencia o ciencias que se enfocan en explicar los comportamientos de los seres humanos enfocados en la adoración de una o varias deidades, lo cual no es ni cercanamente cercano, valga la redundancia, a lo que nosotros comprenderemos a partir del día de hoy como el concepto de la teología. Cuando nosotros hablamos de teología, no es una ciencia que se enfoca en el estudio del hombre. Cuando nosotros hablamos acerca del concepto de teología, hablamos de una ciencia, logía. Ciencia, logía. El concepto etimológico, logía. Teos, Dios. Ciencia de la religión se enfocará en estudiar los comportamientos de los seres humanos enfocados a la adoración de una deidad o algunas deidades. Por otro lado, la teología es la ciencia que se enfoca en el estudio y tiene como materia de estudio al propio Dios. De tal manera que a partir de este momento, hermanos, cuando nosotros hablamos de teología, hablamos de la ciencia que tiene como objeto el estudio de Dios. Y por tanto hay una diferencia abismal entre estudiar por un lado las preocupaciones humanas sobre la religión y por el otro estudiar la esencia y el carácter mismo de Dios. Lamentablemente, el ser humano hoy en día no distingue entre una ni otra. Y lamentablemente me temo
el poder asegurar que como seres humanos hemos reemplazado a la teología con la religión. Lo mismo que sucedió en aquella universidad. Y es por ello que lejos de buscar comprender la voluntad de Dios, los seres humanos nos hemos centrado en prácticas religiosas que en la mayoría de las ocasiones no comprendemos, o peor aún, ni siquiera tienen un fundamento y mucho menos sabemos cuál es ese fundamento. Para muestra, tenemos un gran botón. El pasado miércoles 5 de marzo, miles y miles y miles de personas, al menos en nuestra localidad llamada Querétaro, salieron de sus hogares, pidieron permisos en sus trabajos e hicieron lo que comúnmente no hacen, asistir a un lugar de reunión. Podrías ver cómo el tráfico estaba sumamente exagerado y cómo aquellos lugares que se encuentran vacíos durante la semana, ese día en específico, miércoles 5 de marzo, estaba atestado de gentes que estaban formados para recibir una señalética de cenizas en sus frentes. Después de haber preguntado al día siguiente en mi trabajo a más de 10 personas que asistieron un día previo a esta actividad de carácter religioso, ninguno de ellos pudo darme una razón de cuál fue el motivo por el cual asistieron, o incluso aceptando que no son creyentes, ese día en específico dejaron sus trabajos, dejaron sus actividades y religiosamente asistieron a recibir esa actividad. El día de hoy, domingo 13 de abril del 2025, volverá a suceder algo muy similar. Es más, a partir de las 7 de la mañana ha comenzado a suceder un escenario muy similar. Miles y miles de personas han comenzado ya a comprar o a comercializar algunas figurillas hechas de palma, artículos que después de haber tenido una bendición serán puestas detrás de sus puertas o en algún mueble dentro del hogar como un amuleto de protección. Sin embargo, un alto porcentaje de ellos ni siquiera tiene conciencia de cuál es el motivo o la razón, mucho menos el significado del por qué lo están haciendo. Quiero dejar claridad que lejos de que esto sea una burla o que esto sea un señalamiento, hermanos, es un llamado de atención para cada uno de nosotros. Porque al igual que ellos, hay una alta probabilidad de que hayamos caído ya en un bache religioso en el cual acudimos de manera recurrente o esporádica a una actividad la cual no tenemos comprensión, de la cual no sabemos cuál es el sentido, y simplemente porque el día de hoy es el día del Señor, estamos sentados nuevamente en este lugar. Este segundo ejemplo creo que tiene una salvedad, porque al menos estoy seguro que el día de mañana podremos preguntar a algunos de ellos, y ciertamente algunos de ellos se salvarán al comprender que lo que hicieron el día de hoy es una conmemoración de la entrada triunfal de Jesucristo mientras montado en un pollino ingresaba a Jerusalén. Por cierto, si tú no tenías noción de esto, es momento de que vayamos a las Escrituras y al menos tengamos claridad de cuál es el acercamiento o el motivo probable o tentativo, aunque ellos no lo sepan, de lo que hoy están haciendo. Vamos directamente al libro de Mateo, capítulo número 2,
versículo 1 y vamos a leer hasta el versículo número 11. Libro de Mateo, capítulo número 2, perdón, Mateo capítulo 21, versículo 1 en adelante. Mateo 21, 1 en adelante. Dicen las Escrituras, cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis un asna atada y un pollino con ella. ¿Qué es un pollino? Es un asno recién nacido o un asno pequeño que estaba junto con su mamá. ¿Cuál fue la señal de Jesucristo? Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey, y viene a ti manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y le trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana, Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. Es de esta manera, hermanos, como a lo largo de esta semana, este y otros textos más, aunque me temo de una manera parcial y limitada, serán expuestos, leídos y escuchados por millones de personas alrededor de nuestro globo terráqueo, mas también me atrevo a decir en esta mañana que un muy alto porcentaje de los escuchantes en ningún momento comprenderá la esencia y la importancia real de una Semana Santa, en la cual muchos de ellos han acumulado hasta 40 días de abstencionismo de algunos alimentos y de algunas prácticas que bien saben que son pecaminosas. Después de esta Semana Santa simplemente volverán a practicar una vida que no agrada a Dios y que por tanto les aleja delante de Él. Hermano, te hablo a ti. Y te digo que no se trata acerca de una Semana Santa, sino de vivir una vida santa en humillación, en agradecimiento por el sacrificio vicario provisto en Jesucristo el Salvador. Luego entonces, si el motivo de todo este periodo religioso se trata acerca de Jesucristo, lo menos que podemos hacer o que pudiéramos hacer como fieles creyentes sería el empeñarnos en conocer mayormente lo que pudiésemos acerca de Él. Mas nuevamente me atrevo a decir que esta no es la realidad y que esta no es la intencionalidad
Y que no me estoy refiriendo a los que están fuera de nuestra iglesia, me estoy refiriendo a cada uno de nosotros que en su posición conocemos el fundamento de Dios. Lo que estoy diciendo en esta mañana es que es lamentable y muy lamentable que siendo la nación santa, que siendo el pueblo escogido, que catalogándonos como el real sacerdocio y teniendo acceso libre a la revelación directa de Dios a través de su palabra, simplemente el creyente moderno ocupa todo su tiempo en todas las cosas que son secundarias, que son pasajeras y que un día perecerán. Lo que te estoy diciendo en esta mañana es que si el Señor nos ha dado apertura para esa revelación tan grandiosa acerca de nuestro Salvador, somos nosotros los que debiéramos de estar escudriñando tal cual como un hambriento lo hace buscando la comida. Si Jesucristo es el centro no solamente de esta semana, sino aún de toda la revelación de Dios, hermano, deberías de evaluar entre semana, darle prioridad a lo que realmente es prioritario. Pero en este sentido, hay una alta probabilidad que muchos de nosotros, haciendo un juicio certero con aquellos que viven en ingenuidad, realmente estemos a la par. Hombres y mujeres que habiendo sido salvados, no saben nada acerca de Jesucristo. Que siendo hombres y mujeres alcanzados por misericordia, no tienen un gramo de conciencia de cuál es el motivo por el cual hoy están aquí. Pensando que probablemente han venido a apaciguar su falsa conciencia delante de Dios. No han comprendido, ni mucho menos han priorizado que Jesucristo no solamente es el centro de la Semana Santa, Jesucristo es el centro de nuestro universo y debiera ser el centro de nuestra atención. Cristo, hermano, Jesús, el Mesías, no debiera ser para nosotros no solamente un personaje histórico, por cuanto Él es Cristo, el Mesías, es el tema central de las Escrituras. No hay otro tema que sea importante dentro de las Escrituras, pues desde el principio al fin, todas las Escrituras inician con Él, versan con Él y nuestro destino está con Él. De tal manera, hermanos, que Cristo es la columna vertebral de la revelación de Dios para con los hombres. Hebreos, capítulo número 1, versículo 1. Hebreos, capítulo número 1, versículo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por medio de los profetas, en estos postreros días, en estos días finales, Dios nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Lo que nos está diciendo este texto de Hebreos, hermano, por más que tú quieras poner cualquier creación o cualquier elemento secundario, incluso a ti mismo en el lugar de Cristo, ese lugar prioritario por cuanto es el mismo Dios, solamente le corresponde a Él.
En otros tiempos Dios habló de muchas maneras, pero aún los profetas hablaron y el tema central fue hablar acerca del sacrificio de redención que sería provisto por medio de Dios a causa de nuestra incompetencia para ser aceptos delante de Él. De tal manera que toda la revelación del Antiguo Testamento, absolutamente toda la revelación del Antiguo Testamento apunta única y exclusivamente a Jesucristo. Eso es lo que encontramos nosotros en el libro de Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10. Dice el libro de Primera de Pedro, capítulo 1, versículo número 10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, Pablo le está escribiendo y Pablo le está recordando al pueblo que está en expansión, que ha sido sacado de sus hogares, que los profetas profetizaron de la gracia y esa gracia estaría destinada para ellos y para nosotros. Continúa diciendo, inquirieron, es decir, buscaron, estudiaron, analizaron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Lo que está diciendo el expositor por revelación divina, tanto del libro a los Hebreos como de Primera de Pedro, es que, hermanos, hay un solo tema central que buscaron incansablemente cada uno de los siervos de Dios. Y este tenía que ver con la revelación de el Mesías, del Mesías, de Cristo. Incansablemente trataron de identificar quién sería, dónde nacería, a dónde habrían de encontrarle, qué características tendría. No con la finalidad de un morbo acervado, sino con la finalidad de ver con sus propios ojos el cumplimiento de la promesa que les libraría de castigo y condenación eterna. Si el Antiguo Testamento se centra sobre Cristo, entonces, ¿en qué se centra el Nuevo Testamento? Bueno, hermano, el Nuevo Testamento no cambia el tema de estudio. Y es por eso que el Nuevo Testamento ahora expresa el cumplimiento de la obra, la persona de Jesucristo en medio de testigos oculares que narraron y dejaron por escrito que la promesa esperada por cientos de años ahora era una realidad. Dice el libro de Romanos, capítulo número 1, versículo 1 al 5. Libro de Romanos, capítulo número 1, versículos 1 al 5. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Pon mucha atención en el versículo 2. Que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. ¿De quién está hablando, hermanos? Está hablando de Jesucristo. Él lo acaba de nombrar. Y Pablo está diciendo que ahora el llamado que él ha recibido es a expandir el cumplimiento de esto que esperaron, anhelaron y aún murieron esperando todos aquellos profetas. Versículo 3, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo,
que era el del linaje de David según la carne, que fue declarado hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Mientras en la próxima semana cientos de personas causarán un tumulto alrededor de un hombre que imita a otro hombre, no porque Jesucristo no haya sido Dios, sino porque no hay una comprensión. ¿Quién es ese Cristo al cual representarán cada uno de ellos? ¿Quién es ese hombre que, demostrando dolor, sufrimiento y cansancio al llevar una cruz, quién es ese hombre? Hermanos, para el pueblo de Dios, Cristo no puede ser un hombre más del montón. Un hombre del cual nos acordamos 2 ocasiones al año, una en diciembre y otra en la Semana Santa. No, hermanos, Cristo es el tema central de las Escrituras. Cristo es el tema central en el pensamiento de Dios. Cristo es el tema central y debiera ser de nuestras vidas. Colosenses 1:15. Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios invisible. Él no es solamente un hombre, Él es la imagen del Dios invisible. El primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, las que son visibles y las que son invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo, dice Colosenses, todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Qué tan prioritario es Cristo, hermano? Y no hablo de ti, estoy hablando del pensamiento cristiano. Pero hoy sería un buen momento para evaluar dónde se encuentra Cristo en tu vida. ¿Es acaso solamente un apéndice? ¿Es acaso un accesorio más el cual no es comprensible dentro de tu religiosidad? ¿Es acaso solamente que has escuchado que es el Salvador? ¿El Salvador de qué? Si tu vida sigue siendo igual, ¿de qué te ha salvado? Hermano, tan claro es que no comprendemos la esencia, la naturaleza, la divinidad, la grandeza, el poderío de Cristo, que probablemente muchos de nosotros no estamos alejados de aquellos que viven simuladamente una Semana Santa y el resto del año vuelve a su propia suciedad. Para los creyentes de los primeros 5 siglos, Cristo fue el todo. A tal grado que todo el pensamiento cristiano, la literatura, el arte, el pensamiento, el corazón, las discusiones se centraron en lo que nosotros conocemos como la rama de la teología que conocemos como cristología. Porque cada uno de ellos inquirieron hasta lo más profundo del pensamiento de Dios, tratando de definir quién es Cristo. 5 siglos constantes, hermano, y nosotros con menos de 2 horas estamos ya hartos de este Cristo. Hombres que dedicaron cada momento de su vida para recordarle teológicamente a cada ser humano que Cristo es la piedra angular de la construcción.
que ciertamente el fundamento fueron los profetas y los apóstoles, el cimiento. Pero la construcción no se podría sostener en la ausencia de aquella piedra angular. Sin esa piedra angular, cuando tú la desechas, cuando tú la tienes por menos, sabemos qué es lo que sucede porque la historia ha sido así. Hombres y mujeres de su tiempo lo tuvieron por basura, como desecho, como un hombre más como cualquiera de nosotros. Los creyentes de los 5 primeros siglos desgastaron hasta su último aliento para dejar claridad que Cristo es la piedra angular sin la cual cualquier construcción es una pérdida de tiempo. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 6 y 7. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 6 y 7. Por lo cual, también contiene la escritura. He aquí, pongo en Sión la piedra principal del ángulo, escogida, preciosa. Y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Tienes que comprender en este día que de las 100 personas promedio que estamos el día de hoy aquí, te puedo asegurar que hay un alto porcentaje, un muy alto porcentaje, que no comprende cuál es el motivo por el cual está sentado. Hay una alta probabilidad que siga atrapado en su propia religiosidad, en la intencionalidad del cumplimiento de ciertos ritos, pero que hasta el día de hoy, aún después de tantos años en una cristiandad superflua, adulterada, ligera, no ha conocido con dicha al Rey de Reyes y al Señor de los Señores. Pedro no es el único que concuerda en la importancia, la vitalidad y la prioridad que tiene la piedra angular para sostener nuestro camino. Pablo concuerda de la misma manera en el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 11. Perdón, cada uno de los seguidores, aquí no es Pablo. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 11, los seguidores de Cristo concuerdan con el mismo dicho de Pedro. Hechos 4, 11, diciendo algo muy similar a lo tratado por Pedro. Diciendo, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores. ¿Qué significa reprobar esa piedra? Significa hacerla menos, desecharla. Esto no sirve. Hermano, esto suena duro. Porque esto hicieron aquellos que un domingo de Ramos cortaban hojas por donde quiera, santificaban y glorificaban, pero no pasarían unos cuantos días cuando estos mismos que gritaban, Hosana, gloria a Dios en las alturas, unos días después gritarían con mayor estruendo, crucifícale, asesínenlo.
porque no había una comprensión. Ellos son los edificadores, los cuales desecharon, reprobaron la piedra que es la cabeza del ángulo. Cuando Jesucristo, previo a ese suceso de muerte, en lo que conocemos el día de la cena del Señor, diría a sus seguidores, a los 12, uno de ustedes me va a entregar. Ellos se preguntaban, ¿quién de nosotros será? Porque pensaban que no había esa intencionalidad. Mas también fue claro con Pedro al decirle, tú me vas a negar. Tú me vas a negar. Hay una alta probabilidad que esta misma escena suceda hoy en día entre nosotros, hermano. Leyendo estos textos y pensando, ¿cómo puede ser que aquellos hombres que caminaron con Cristo le tuvieron como la piedra angular, pero la piedra reprobada y desechada, tirarla a un lado al grado de gritar y pedir que lo mataran en aquel instrumento de tortura, el más doloroso que hasta el día de hoy se conoce? Hay una alta probabilidad que nosotros en nuestra propia conciencia digamos, no, yo no sería capaz de negarle de esa manera. Hermano, no es necesario que con tus palabras niegues a Jesucristo. Nuestro caminar, nuestra conducta, nuestra falta de compromiso, amor y pasión para con nuestro Rey es sinónimo de que estamos a la misma altura de aquellos que teniendo la piedra angular frente de ellos mismos simplemente la desecharon y la tuvieron por menos. Continúa diciendo Hechos de los Apóstoles 4:12, y en ninguno otro hay salvación, en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Este es el mismo argumento que sigue el fundamento neotestamentario. Y eso lo tenían claro los primeros creyentes, los seguidores de Cristo. Lo mismo encontramos en Efesios 2:20. Lo mismo encontramos en Lucas 20:17. Lo mismo encontramos en Mateo 21:42. Lo mismo encontramos en Marcos 12:10. Y pudiéramos continuar toda la mañana, porque los primeros creyentes que ardían en pasión, en conocimiento, en intencionalidad, en Cristo como el resultado de la promesa de cientos de años de su redención, lo repetían a cada instante, lo creían y lo vivían de manera cotidiana, al grado, hermanos, de dar sus propias vidas, de exponer su propia integridad, al grado de no importar la expulsión de sus propias familias. Para ellos simplemente Jesucristo es la piedra que sostiene a la iglesia que Él mismo instituyó. ¿Qué importancia tiene el conocer o no a Jesucristo? Y estoy hablando del Jesucristo bíblico. Hermano, es tan importante y tan vital el conocer a Jesucristo bíblico y no al hombre que se viste con trapos y se deja crecer la barba para representarlo durante un trayecto, un día jueves o un día viernes. Es tan importante el concepto que tú o yo tengamos acerca de Jesucristo, que esto es crucial para determinar nuestro concepto de salvación eterna o simplemente de caer en la posición de un hereje.
Lo que hoy nosotros conocemos y tenemos tan claro acerca de Cristo, le tomó 500 años al pensamiento cristiano determinarlo. Luchas, ataques de herejías y el adentrarse a la palabra. 500 años promedio le tomó al pensamiento cristiano determinar quién es Cristo. Y seguramente tú dirás, ¿dónde podemos encontrarlo? Muchos de nosotros que venimos de una tradición religiosa diferente, repetíamos algo muy interesante. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en el Señor Jesucristo. Y continúa diciendo. Eso, hermanos, es lo que concluyeron los pensadores de la cristiandad acerca de la esencia de Cristo. Eso no es una oración católica. Ese texto llamado el Credo Niceo Constantinopolitano es la esencia bíblica de quién es nuestro amado Señor. Engendrado, no creado. Él no es aparte de Dios, Él es de la misma sustancia. Es por tanto, hermano, que nuestra tarea como creyentes debiera ser conocer a Dios y al Señor Jesucristo, la obra, la persona, el ministerio de nuestro Salvador. Lamentablemente, cuando nos cuestionan acerca de Cristo, no tenemos argumentos, porque somos perezosos, porque somos flojos. Pero mayormente me temo porque hay una alta probabilidad de que aún sigamos muertos, por cuanto la luz de Cristo no ha resplandecido a nuestros ojos. ¿Te das cuenta que puesto al lado de uno de los que hoy celebrará allá afuera y que no tiene conocimiento ni intencionalidad acerca de quién está celebrando, ni cuál es el motivo por el cual camina, hay una alta probabilidad que muchos de los que hoy estamos sentados aquí estemos a la misma par? Es por eso que después de haber meditado durante varios días, hermanos, mi corazón solamente podía concretar que por la falta de conocimiento de Cristo tenemos que enseñar a Cristo en este púlpito. Es la primera ocasión que tomaremos una festividad de la religiosidad y acoplaremos los textos para poder hablar de lo que escrito está. Es por ello que a lo largo de una serie de predicaciones como pastor de esta iglesia local, pretendo traer tu atención al conocimiento de quién en verdad es Cristo. No el Cristo propuesto por los asuntos religiosos, sino el Cristo revelado teológicamente por Dios a través de su palabra. Durante las siguientes semanas estaremos entonces abordando a través de una serie que hemos llamado Nacimiento, Muerte y Resurrección de Cristo, la vida, obra de nuestro Señor, rogando al Señor que extienda misericordia para cada uno de nosotros. Que no seamos más un montón de religiosos que no comprenden qué es lo que están haciendo. Que como sucede en aquellas series de zombies, siguen caminando y pensando estar vivos, no se han dado cuenta que desde hace tiempo simplemente son muertos que no tienen consideración ni conciencia de qué es lo que están haciendo. Hermano, no importa cuántos años tengas en la cristiandad, no importa cuánto conocimiento académico crees que tengas dentro de tu pequeña cabeza. Si hoy no tienes noción de quién es Jesucristo, ni cuál es el motivo por el cual estamos aquí, hermano, estamos en un grave problema. Es por eso que esta serie inicia con una pregunta importante.
¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Cualquier persona respondería, un hombre que nació en Belén de Judea. Esto es cierto hasta cierto punto, porque la enseñanza bíblica nos dice que ciertamente Jesucristo tuvo que ser verdadero hombre para cumplir el propósito de redención. Sin embargo, quedarnos bajo esta postura, quiero mostrarte qué tan grave es esto. Tanto Pablo en el libro a los Gálatas como Pedro en su famosa carta de segunda a Pedro dejan claridad que esto no puede ser aceptable, al menos no al interior del cuerpo de Cristo. Hermano, si en algún momento te asalta la idea de decir, el Señor me ha revelado algo que a los demás no les ha revelado y que por alguna razón me lo dio a conocer a mí, tiembla de temor porque la herejía está tocando a tu oído y está tocando a tu puerta. El Señor, nuestro Dios, no es un incompetente. Él es Dios. Por tanto, a nuestro Dios no se le pudo haber escurrido un solo miligramo de su revelación. Dios no es un lento de aprendizaje. Dios no es alguien que olvida lo que tenía que hacer. Él es Dios. Él es Dios. Él es toda sabiduría. Él es toda omnipotencia. Él es todo en sí mismo. Toda la revelación, hermanos, el Señor nos la ha otorgado a través de 66 libros que determinamos como canónicos. No sucumbas ante la idea y ante la ingenuidad de que en algún momento encontrarás algo que se le ha pasado a Dios por cientos y miles de siglos. Todo lo que el Señor cree necesario, que es benéfico para nuestras vidas, se encuentra contenido en estos 66 libros. ¿Qué tan grave es la herejía? Es tan grave, hermano, que con dientes y uñas, no solamente yo, sino cada uno de los servidores fieles del Señor ha peleado y seguirá peleando para que no entre dentro de nuestras puertas. Tan grave es la herejía y tan grave es traer otro pensamiento ajeno a las Escrituras, que en segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 1, Pedro habla sobre ello de esta manera. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Dice el apóstol Pedro en segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Pero hubo también gente inteligente entre nosotros. No dice así. No está diciendo que hubo gente con mayor capacidad cognitiva o intelectual entre ellos. ¿Cómo los nombra? Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Falsos profetas. Como habrá entre vosotros falsos maestros. Lo que está diciendo Pedro es que esto será un continuo, que no solamente sucedió en el tiempo de los Gálatas y no solamente sucedió en el momento que escribe esta segunda carta. Lo que está dejando claro Pedro, el apóstol, es que este tipo de contiendas y de ataques directos a los postulados y fundamentos básicos de la revelación de Dios han sucedido, siguen sucediendo y sucederán hasta el último día de nuestra existencia. Porque Satanás no es un niño que juega a ser malo. Satanás, como león rugiente que busca destrozar, que busca devorar, que busca aniquilar,
Porque Satanás, como león rugiente, anda buscando a quien destrozar. Congregante, si tu cristiandad solamente se centra en repetir lo que has escuchado, eres una presa sumamente apetecible para ser destrozada. Creyente con antigüedad en la religiosidad, mas no en el fundamento teológico de la revelación de Dios. Si tu fundamento teológico se basa solamente en decir Dios es amor, eres una presa totalmente suculenta delante de los ojos de Satanás para ser destrozada a la primera oportunidad. ¿Qué es lo que hacen los falsos maestros? Y que en ocasiones no lo harán con premeditación, alevosía y ventaja, simplemente con la ausencia de conocimiento. Introducirán encubiertamente herejías destructoras. Ellos no serán descarados. Introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Ah, caray, entonces el escenario cambia. Porque el tener una noción errónea de Jesucristo nos lleva al mismo nivel de los herejes que, negando al Señor que los rescató, atraerán sobre sí mismo destrucción repentina. El problema no es solamente con un hereje que trae herejías, sino que usualmente un hereje tendrá pequeños herejitos que le seguirán porque viven igual que él, con falta de conocimiento doctrinal. Date cuenta de esto. Usualmente cuando llega un hereje, ¿quiénes se van tras de él? Los más débiles. A los que les dicen, es por acá. Ah, sí. Hermano, este debiera ser un tiempo en el cual comencemos a adentrarnos profundamente en el conocimiento de nuestro Salvador. Porque continúa diciendo segunda de Pedro, ahí mismo, en el versículo 2, que muchos seguirán, no pocos, muchos seguirán sus disoluciones. Muchos se engancharán con esos cuentos fantasiosos. La historia nos lo dice así. ¿Acaso no en Norteamérica surgió un hombre que tuvo un encuentro con un ángel, el cual le dio unas tablas de oro escritas, un nuevo evangelio, el cual estaba escrito en un idioma que nadie conocía más que él? Qué curioso. Hoy es una de las sectas más poderosas a nivel mundial. Porque muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. La herejía, hermanos, no cesó solamente bajo esta advertencia, ni bajo la advertencia que Pablo haría en el libro a los Gálatas. Mas si yo o si un arcángel del cielo os trajera un evangelio diferente, ¿qué dijo? Sea maldito. Bueno, hermano, cualquiera de nosotros pensaría que con esas advertencias todo cesó. Y en medio del pueblo no se levantó ningún otro pensamiento adverso a las Escrituras. La historia nos dice que no fue así. Desde el primer siglo habrían de surgir herejías a las cuales se catalogaron por el nombre usualmente de la persona o de la teología que usaron para poder defenderla. Si quieres saber un poco más, busca acerca del ebionismo, la herejía del ebionismo.
la herejía del adopcionismo, la herejía del arrianismo, y podemos seguir y seguir y seguir. Pero lo más curioso es que no hay herejías nuevas a lo largo de la historia. Hasta nuestros días, esas mismas herejías han llegado, solamente que ahora bajo otro nuevo empaque y bajo otro nuevo nombre. Pero lo mismo que han vivido nuestros hermanos a lo largo de la historia, en el ataque frontal contra la persona de Jesucristo, de una manera encubierta, como nos lo dicen los textos, nosotros no somos la excepción a poder llegar a tener eso al interior de nuestra propia iglesia. Es por eso que, buscando ir finalizando, pudiera decir en esta mañana que nuestra cristiandad moderna no se encuentra exenta de poder experimentar algún rasgo de herejía, y usualmente, esencialmente, la herejía siempre llegará a causa de pura y neta ignorancia. Ponte a pensar por un momento. El ateo que rechaza la escritura o que rechaza la Biblia es porque jamás ha leído un solo renglón. Sucede exactamente lo mismo con algunos de nosotros. Dios, a través de Oseas, el profeta, en el Antiguo Testamento, dejaría clara una verdad que respalda este concepto. Dios, a través de Oseas, en el capítulo 4, versículo 6, dejaría claridad que su pueblo fue destruido. ¿Por qué? Porque le faltó conocimiento. Traducción: era un pueblo perezoso. Era un pueblo que se adentró no en conocer más a Dios, sino en conocerse a sí mismos. Aquellos hombres estaban enajenados en quitar a Dios de su trono y ponerse a ellos mismos. Nuevamente, no estamos alejados de esa misma realidad. La intencionalidad a través de estos textos, hermano, es que al final de tu camino no te pierdas al igual que el pueblo de Israel a causa de no tener conocimiento de Dios. Es por ello que mi preocupación y mi ocupación a través de esta serie no solamente es que conozcas, sino que te enamores apasionadamente de Jesucristo, aquel que dio su vida por ti, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, siendo Dios y tomando forma semejante a nosotros, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso en esta mañana, a la luz de las Escrituras, a la luz de las evidencias históricas, a la luz del testimonio de los participantes presenciales y oculares que caminaron con Cristo, tanto creyentes como gentiles, hoy puedo asegurar en esta mañana que Jesucristo no solamente es hombre, que Jesucristo es totalmente Dios. ¿Es esto lo que dice el apóstol Juan, hijo de Zebedeo, en el primer versículo de nuestro texto, el cual leímos al principio? En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Qué significa esto? Lo sabremos, si Dios lo permite, el próximo domingo. Que la gracia, que la paz
Que la misericordia de nuestro Señor esté con cada uno de nosotros.